22 minutos para llegar a las 8 de la mañana. A mí se me pone un poco la piel de gallina siempre con esta sintonía, porque nos lleva a hablar de medio ambiente y eso siempre me gusta. Saludamos como todos los jueves a Miguel Ángel Sánchez. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. A mí también me gusta mucho esta sintonía. Sí, da ¿verdad? Mucha energía. Pues si te Sí, digo, sí. si te digo cómo la encontré, fue totalmente al azar, buscando una sintonía para la sección, de esto que cae en tus manos del Spotify, y dije, pero bueno, esta sintonía es maravillosa, así que está guardada encaja perfectamente. Como oro en paño, desde luego, está guardada. Bueno, esta semana ya se ha notado la bajada de temperatura, que será más pronunciada ya en los próximos días. Hay también la lluvia que nos va a acompañar en los próximos días. ¿Lo notan ya los arroyos y los ríos? Me imagino que de momento no, ¿verdad, Miguel Ángel? Bueno, todavía no, todavía queda que llueva bastante, ¿no? Pero yo estoy muy atento a lo que se pronostica para la semana que viene, para la siguiente, es decir, para el final del mes de noviembre, porque en el Atlántico Norte, en la zona de Terranova, en la costa este de Estados Unidos van a tener un buen temporal y luego lo tenemos aquí después, ¿no? Históricamente, ¿no? Entonces, vamos a ver, que toquemos todo lo que ya tengamos que tocar, porque parece que noviembre puede acabar con agua, diciembre empezar también con agua y los embalses, los acuíferos que los tenemos, excepto la parte mediterránea, curiosamente el Júcar y el Segura, aunque están en cifras bastante altas, pero la parte más occidental, tanto el Guadalquivir en la parte baja de Ciudad Real como el Guadiana sobre todo y el Tajo, pues los tenemos bastante bajos, ¿no? Entonces, Estos temporales que vienen del Atlántico, vamos a ver si los aprovechamos y cogemos agua. ¿Cuánto tiene que llover para que recuperemos eso que se llama déficit hídrico? Bueno, pues bastante, ¿no? Bastante. Yo siempre más o menos calculo que la parte más occidental, estos últimos años la parte mediterránea, la parte del Júcar, de Guadalaviar, la zona del Segura, bueno, están recibiendo más aportaciones por encima de la media, ¿no? Este año creo recordar que el Segura está casi en un 40% por encima de la media normal, ¿no? Normalmente cuando hablamos del Segura, por ejemplo, siempre pensamos que está más en la zona de Levante, pero no, el Segura es un río nuestro de Castilla-La Mancha, igual que el Júcar, es donde se cría el agua, ¿no? Tanto del Júcar como del Segura. No han recibido mucha agua, pero en la parte atlántica, normalmente cuando se agotan, es decir, al final de los ciclos secos, nosotros solemos tener unos ciclos, antes eran de 6-7 años, ahora son de 8-9, tenemos un par de años un poco más húmedos, tienen que entrar 4 o 5 frentes potentes, muy fuertes del Atlántico, es decir, que se abra el pasillo de las borrascas que vienen del Atlántico, que entran por el Golfo de Cádiz, entran por Lisboa, más abajo, 4 o 5 borrascas importantes para que los arroyos empiecen a correr y para que los embalses empiecen a tener agua, sobre todo la parte más interior, ¿no? La parte de Extremadura y Portugal, bueno, pues están más cerca del Atlántico, pero la zona nuestra ya, por ejemplo, la zona del Alto Tajo y la zona del Alto Guadiana, por ejemplo, les cuesta más que entren esos frentes, y bueno, pues 4 o 5 frentes, pero los que vienen son muy interesantes, ¿no? Según estoy siguiendo las páginas meteorológicas europeas y estadounidenses, podemos tener alguna sorpresa para la próxima semana. Ojalá fuera así. Oye, ojalá. Hoy nos querías hablar de los ciclos secos y húmedos. Sí, exactamente, como comentaba antes, ¿no? Nuestro clima no es un clima, por así decirlo, europeo, entre comillas, ¿no? Nuestro clima se caracteriza por tener irregularidades muy importantes, no ahora, ¿no? Que está más agudizado con el cambio climático y con bueno, pues menos precipitaciones. Históricamente siempre hemos tenido ciclos húmedos y ciclos secos. Los ciclos secos son ciclos de muchos años que, bueno, se caracterizan por unas precipitaciones por debajo de la media, que eran 6, 7, 8 años, y que ahora ya son más largos, ¿no? 8, 9, y luego unos ciclos húmedos muy cortos, muy concentrados en 2, 3 años, donde las aportaciones, las lluvias, estaban siempre por encima de la media, ¿no? La zona llovía más de la media de los otros años, ¿no? Y esto se regulaba, ¿no? Por ejemplo, en las cuencas la zona más occidental, donde la zona es más granítica, donde el agua se va directamente a los ríos, bueno, pues se notaba más, ¿no? que esos periodos, ¿no? Pero en la zona más oriental, toda la zona del sistema ibérico, toda la zona de la Serranía de Cuenca, toda la zona de los acuíferos de Albacete, del Júcar, se notaba menos, ¿no? Porque los acuíferos regulaban mucho esa salida de agua hacia los ríos, ¿no? Entonces hacían como de esponjas y iban soltando el agua poco a poco, ¿no? Pero hoy quería indicar simplemente que probablemente estemos al final de un ciclo seco, este año, el año que viene, no puede prolongarse mucho más, parecido al que tuvimos en el año 2010, 2011, la ruptura de esa tendencia, y bueno, pues cuando llegue el agua,
cuando lleguen las borrascas y llegan los frentes, que como digo, cada vez son más escasos, bueno, vamos a intentar aprovecharlo y vamos a tener ese espectáculo de la lluvia y de los ríos fluyendo y los ríos corriendo, ¿no? Entonces vamos a ver Qué si bonito. a tocar también madera, a ver si empieza a llover. Pues sí, tocamos madera para ello. Oye, la semana pasada hablamos de grullas. Te quería preguntar por una página web en la que se puede seguir y ver en tiempo real a esta ave en una laguna de Ávila. Sí, es una página que me llama mucho la atención. Yo hace muchos años que sigo páginas donde están sobre todo nidos de águilas, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, ya últimamente también aquí en la península ibérica. Pero esto me llama mucho la atención porque es una laguna que está en la provincia de Ávila, al norte de la Sierra de Gredos. La Laguna del Oso, cualquier oyente la puede buscar en YouTube y la va a encontrar rápidamente. Y es una cámara que está en directo y que, bueno, está todo el día y también toda la noche. Es decir, a mí me llama la atención porque durante el día las grullas se van, pero durante la noche llegan y las ves en el dormidero, cómo se acicalan, cómo se colocan, cómo medio duermen, cómo pasan un montón de patos y demás. Y es muy interesante, yo muchas veces cuando estoy trabajando la tengo en una de las pantallas de salvapantallas, porque es muy interesante, ¿no? Es una cosa un poco friki, pero no solamente es la Uno imagen se pone de en las grullas el fútbol de fondo y tú te pones ahí en la grulla, oye. Yo siempre, muchos compañeros de trabajo me decían que siempre ponía águilas, sobre todo por las tardes en Estados Unidos, decías, qué raro eres, Miguel Ángel, poniéndote águilas en la pantalla del ordenador, trabaja un poco. Sí, Entonces, está muy interesante porque ves las grullas llegar a esta laguna aquí al norte de Ávila y, bueno, pues es muy interesante, sobre todo por eso el comportamiento nocturno, ¿no? Entonces, cualquier oyente busca en YouTube Laguna del Oso en Ávila y las va a ver en directo. Hay otras cámaras, pero esta es la interesante ahora en estas fechas. Laguna del Oso en Ávila para ver a la grulla en directo. Bueno, hoy queríamos descubrir a otro pájaro de récord mundial que es la aguja colipinta. Sí, exactamente. Es una noticia que me ha llamado la atención. Es la aguja colipinta, ahí la tenemos detrás. Sí. Bueno, me llamó la atención estos días de atrás porque ha batido el récord mundial de recorrido sin parar, es decir, sin detenerse, ¿no? Bueno, la aguja colipinta aquí en Castilla-La Mancha, bueno, no es muy abundante, pero bueno, te dejo una palabreja para lo que estáis hablando. Sí. ¿Cómo se llama? Aquí en Castilla-La Mancha, cuando estas agujas, otras especies, no la colipinta, se la llama abuja con B. Abuja es fundamental. Con B. Ajá. Es una deformación, pero es como se solía conocer cuando había más agua en la llanura, en la llanura manchega fundamentalmente. Pero bueno, esta especie, lo que me llamó la atención es que un pollo que crían, son normalmente boreales, crían en la zona del Ártico, en la parte superior, se desplazó 13.500 kilómetros desde Alaska hasta prácticamente el sur, hasta Tasmania, al sur de Australia, sin parar. 5 meses, estás en el nido, sales a volar y te desplazas 13.500 kilómetros en 11 días, sin parar ni un segundo. Esto se hace, hay un seguimiento. Es una barbaridad. Yo he calculado la velocidad y es 50 kilómetros por hora, 51 kilómetros por hora, sin parar. 11 días, sin comer, sin nada. Y un pollo recién nacido. Y se cruza todo lo que se llamaba antiguamente el lago español, el océano Pacífico de arriba, o sea, abajo. Joder. Y luego, dentro de unos meses, se lo recorrerá otra vez para arriba, aunque esta vez sí que parará en China, hará una pequeña escala para alimentarse en la zona del río Amarillo y demás, y luego subirá otra vez, ¿no? Entonces, llevo pensando unos días diciendo, 5 meses sale a volar y se recorre todo el mundo, y nosotros normalmente que tenemos una vida más sedentaria, que estamos aquí en distancias tan cortas, ¿no? Y me llamó mucho la atención, ¿no? En este ave. Porque vuelven cada año a su lugar de nacimiento, entiendo. Sí, vuelven a su lugar de nacimiento, tienen sus zonas, normalmente suelen estar en las zonas como digo, del océano Ártico, fundamentalmente, su nombre científico es limosa, porque se alimenta de limos, de pequeñas caracolas, conchas, y lapónica, porque normalmente suele estar en la Laponia, en la costa norte de la zona de Rusia y Alaska, y luego bajan y suben otra vez. Aquí nosotros, y bueno, pues la tenemos fundamentalmente de paso en algunos humedales de la costa atlántica, fundamentalmente, mediterránea menos, pero fundamentalmente en Cádiz, en Doñana, cuando tenía agua, en la costa atlántica, pero realmente ellos bajan prácticamente hacia el sur del continente, hasta el sur de África o hasta el sur de Oceanía, y luego vuelven a subir, es decir, se recorren todo el mundo 2 veces al año. Joder, váyatela. Oye, ¿qué peligro les acechan? Bueno, pues fundamentalmente el peligro, a mí he estado viendo estos días y las poblaciones están más o menos estabilizadas, ¿no? Porque realmente donde van y vienen pues no tienen muchas molestias.
lo mejor alguna humedad que desaparece. Este caso, por ejemplo, Doñana este año que está sin agua y no pueden parar, pero les da igual, se hacen otros 2.000 kilómetros. Quizá el mayor problema, y lo decían algunos científicos estos días, es que, claro, es decir, es un bicho que está volando y es que no, si se cae al mar, se acabó. Es decir, es que hay que imaginarse cómo que se recorre, se cruza medio mundo, ¿no? En un océano inmenso como tiene que ser el Pacífico y que puede caer al mar, y si cae al mar pues se acabó, ¿no? Claro. Pero bueno, realmente sus poblaciones están bien, están estabilizadas. Quizá la contaminación en las zonas donde se alimenta, porque se alimenta de gusanos y son muy sensibles a productos pesticidas y a químicos y demás, pero realmente las poblaciones de esta especie, igual que otras limícolas que podemos ver en orillas de los ríos, en los lagos, aquí en Castilla-La Mancha, están estabilizadas, y bueno, solamente que haya agua, que haya humedales para que las podamos ver por cientos o por miles, porque cuando no tenemos, por ejemplo, este año aquí en Castilla-La Mancha tenemos poca agua y poco, o en España, por la sequía, pues se van a otros sitios, ¿no? Claro. Entonces, simplemente que tengamos un hábitat en condiciones. Bueno, ya por último, un minutito para hacer una recomendación para este fin de semana. Bueno, pues yo aprovecharía, yo lo voy a aprovechar para ver, por ejemplo, bosques de ribera, ¿no? Es decir, casi el último suspiro de los bosques de ribera, de los álamos negros, de los álamos blancos, también de los robledales, el robollos, se están poniendo ya muy amarillos, y salir al campo, ¿no? Y bueno, también aprovechar para coger alguna seta, pero con mucha precaución, en sitios donde se puedan coger, y las cantidades, claro, las controladas, ¿no? Es decir, son seres vivos, algún día lo haremos de las setas, ¿no? Sí. Son unos seres muy especiales, ¿no? Que son fundamentales, y entonces está bien, pero con moderación, y simplemente casi como se dice también en el campo, una muestra para llevarme a hacerme un guiso y poco más, ¿no? Y no ir muy cargado ni cosechar, como se hace en muchos sitios, incluso con rastrillos que destrozan y destruyen. Entonces yo creo ver bosques, ver las riberas, adelantarnos un poquito al invierno que viene, disfrutar de la lluvia, del sonido de la lluvia con la hoja caída del otoño, y luego también, bueno, si vemos alguna seta, disfrutarla, y si nos apetece llevarnos alguna, donde podamos, pero en muy pequeñas cantidades. Eso es. Miguel Ángel Sánchez, gracias, feliz semana, hasta luego. Muchas gracias, buena semana, adiós.